Una situación que genera muchísima incertidumbre, mucha preocupación, porque no se sabe realmente, más allá de las nacionalidades, dónde pueden estar ni quién puede haberlos secuestrado. De esto estaremos hablando con David Saucedo, que es especialista en seguridad y se encuentra en México. David, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Misraji. ¿Qué tal, Darío? Quiero saludarte a ti, al auditorio, a tus órdenes. Bueno, David, cuéntenos, ¿qué es lo que se sabe por lo pronto de este secuestro de 31 migrantes? ¿Qué es lo que se sospecha de esta situación? Lamentablemente en México esta situación es muy frecuente. En esta ocasión, lamentablemente se dio el secuestro de ciudadanos sudamericanos, pero los cárteles de la droga mexicanos desde hace tiempo están secuestrando migrantes para incorporarlos de manera forzada a actividades delictivas, ya sea como sicarios, como narcomenudistas o como mano de obra esclava en actividades de procesamiento y comercialización de drogas. En ocasiones son secuestrados para pedirles rescate a las familias de los migrantes, que en ocasiones son también de México, centroamericanos, sudamericanos, es decir, les cobran en dos tandas. Primero, por cruzarlos a los Estados Unidos, en ocasiones para conseguirles un empleo buscando el sueño americano, y en ocasiones también les secuestran en su trayecto hacia los puntos de frontera de México con los Estados Unidos para pedirles un rescate a los familiares. Esto lamentablemente es una actividad frecuente que están realizando los cárteles de la droga. En esta región operan cuando menos 5 organizaciones criminales que se dedican al tráfico de personas. David, entonces, esto es importante. El mismo, o sea, los mismos traficantes de personas que aparecen para ofrecerles a los migrantes el ingreso a los Estados Unidos, el traslado y el posterior ingreso a los Estados Unidos, es gente de los cárteles de la droga, no son grupos separados. No, suelen ser del mismo grupo quienes realizan este tipo de prácticas, pero también se da la modalidad que tú señalas, es decir, que algún grupo rival, con el objeto de impedir que algún cártel enemigo obtenga el recurso o bien los incorpore a sus estructuras criminales, deciden secuestrarlos y en ocasiones, espero que esta no sea la situación, en ocasiones deciden asesinarlos como ocurrió en una tragedia conocida hace algunos años como la tragedia de San Fernando, en donde integrantes del cártel de los Zetas lamentablemente asesinaron a migrantes centroamericanos porque se negaron a incorporarse a su grupo criminal. David, usted plantea dos hipótesis posibles de secuestro. Una, convertirlos en mano de obra, esclavas, sicarios, lo que sea, mano de obra para el crimen. Y la otra, el pedido de una extorsión. ¿Cómo hay algún indicio a partir de estas horas, desde que se conoció la noticia del secuestro, de cuál puede ser aquí el móvil? Hasta el momento no tenemos ningún avance en la investigación. Lamentablemente la Guardia Nacional se encuentra solamente custodiando los puntos de frontera, la frontera norte de México con los Estados Unidos y la frontera sur de México con Guatemala. Pero los estados intermedios como San Luis Potosí o Tamaulipas, en donde los migrantes van cruzando antes de llegar a los puntos de frontera, carecen de cualquier dispositivo de seguridad y de protección, seguramente por la presión internacional. En estos momentos, el presidente Andrés Manuel López Obrador seguramente dirigió a los grupos de investigación policial para que traten de identificar al grupo criminal que realizó este secuestro y en su caso sean rescatados con vida. Lamentablemente, me pesa decirlo, tenemos pocos antecedentes exitosos en el rescate de migrantes con vida cuando se dan este tipo de situaciones. Y cuando, en los casos en los que termina habiendo un pedido hacia las familias, un pedido de dinero, ¿cumplen los grupos delictivos? ¿Terminan entregando a los migrantes secuestrados cuando llegan esos pagos? Depende de la situación y el contexto. En ocasiones, cuando el evento no tiene la publicidad que tiene actualmente, normalmente el grupo criminal cumple su palabra y entrega a los migrantes. Pero lamentablemente en situaciones en donde hay una efervescencia mediática, los cárteles de la droga suelen tomar la decisión de asesinar a los migrantes para que no den testimonio acerca de quiénes los secuestraron, ni en qué condiciones, ni den pistas acerca de los secuestradores que permitan su captura y posterior procesamiento judicial. Entonces, justamente esta presión mediática está provocando seguramente que los cárteles que hayan secuestrado a los migrantes estén ante esta disyuntiva, entregarlos con vida o para impedir que sean procesados judicialmente,
lamentablemente quitarles la vida. Es terrible realmente el panorama que se abre a partir de la confirmación ya de este secuestro. ¿Hay datos de cuántos migrantes son secuestrados al año aproximadamente? Es una cifra negra de la cual no tenemos estimación correcta. Los grupos de derechos humanos que se dedican a apoyar a los migrantes que están en cruce hacia los Estados Unidos, incluso algunos obispos, integrantes de la jerarquía católica mexicana, calculan alrededor de 15, 20 migrantes que son secuestrados por semana. Esto en función de las denuncias que los familiares de las víctimas presentan, no ante las autoridades mexicanas, que suelen estar coludidas con los grupos del narcotráfico, sino con los medios de comunicación y con las propias autoridades eclesiásticas. Es decir, hay una estimación de entre 15, 30 personas que son a la semana, pero pueden ser más porque se trata de un delito en donde lamentablemente los migrantes, al estar cruzando por México de manera ilegal, tienen miedo de presentar denuncia ante las autoridades ante la posibilidad de que sean deportados y no puedan seguir con su trayecto a los Estados Unidos. Es decir, que lo que uno puede extraer de todo esto que usted nos está contando, David, es, bueno, estos grupos criminales, vienen los migrantes, a algunos les ofrecen dinero para llevarlos a Estados Unidos, pueden cumplir o no. A otros los secuestran y después les piden rescate a los familiares. A otros los secuestran y los convierten en mano de obra que les sirven para las distintas actividades criminales que realizan. Uno podría decir que el fenómeno migrante, estas caravanas migrantes que se dan a través del territorio mexicano son un gran negocio para estos grupos criminales. Definitivamente desde hace cuando menos 10 años los grupos del narcotráfico descubrieron que la migración, el tráfico de personas era un negocio bastante redituable para ellos. Desde luego que se siguen dedicando al comercio de drogas, al menudeo y al trasiego de drogas hacia los Estados Unidos. Esa sigue siendo su principal fuente de ingresos. Pero encontraron que debido a la corrupción de la Policía Migratoria, del Instituto Nacional de Migración, dedicado a vigilar los cruces de los migrantes hacia los Estados Unidos, debido a su gran corrupción, los migrantes, los cárteles de la droga encontraron que esta era una fuente de ingresos para ellos muy redituable. Ahora, frente a esto, la respuesta la sensación por lo menos que da de la respuesta del gobierno mexicano es que deja ser. En definitiva, la mayor parte de los afectados no son ciudadanos mexicanos. Digo, ¿hay un poco por parte del Estado mexicano de desentenderse de la situación? Sí, hay una actitud de brazos caídos frente a este fenómeno. Lo único que ha provocado que el presidente Andrés Manuel se ponga en acción frente a este tipo de delitos es, por un lado, la presión internacional, en este caso, de migrantes, aparentemente algunos colombianos, que iban dentro de esta caravana que fue secuestrada, y la presión del presidente John Biden. En Estados Unidos hay un proceso electoral en donde el tema migratorio y la operación de los cárteles de la droga forman parte del debate político electoral, y es una bandera que utilizan los republicanos para enfrentar al presidente John Biden. Solo frente a la presión de Washington y a la presión internacional, el gobierno de México ha puesto manos a la obra en un drama que se repite de manera cotidiana, de migrantes que cruzan por el territorio mexicano para tratar de llegar a los Estados Unidos y conseguir un empleo, un ingreso que no pueden obtener en sus respectivos países. Usted le voy a hacer una pregunta, David, que es hasta injusta que se la haga, pero se la tengo que hacer. ¿Cuál es la solución a este drama? ¿Qué respuesta podría haber que ponga fin a por lo menos la posibilidad de que existan grupos criminales que usufructen con el drama social de millones de personas? Solo hay dos posibilidades reales, pero muy difíciles de cumplir. En primer término, un acuerdo migratorio. Hay migrantes que viajan a los Estados Unidos porque hay una demanda de mano de obra. Un acuerdo migratorio como el que ha intentado México en distintas ocasiones, como el que llegó a tener en su momento Cuba con los norteamericanos, es permitir un número de visas de trabajo para que migrantes puedan llegar a los Estados Unidos de manera legal sin tener que pasar por los grupos criminales y tener este trato, secuestro y extorsión. Sin embargo, el clima político electoral en los Estados Unidos impide que pueda haber cualquier tipo de acuerdo migratorio con naciones de Centroamérica o de Sudamérica para que se dé este tipo de
trato y de tránsito legal de migrantes que van buscando un empleo a los Estados Unidos. La segunda opción, que veo todavía más complicada, es que el gobierno de México, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, pudieran desmantelar a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas, que son como 4 organizaciones: el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, el Cártel de los Zetas y la Tropa del Infierno. Es decir, son grupos del narcotráfico cuya actividad paralela es el tráfico de personas, pero veo muy complicado que se puedan aplicar algunas de esas dos soluciones, que serían las únicas que se podrían instrumentar para poder resolver esta problemática. David Saucedo, realmente interesante y desolador todo el panorama que nos cuenta aquí con Condinius. Muchas gracias por este tiempo. Un placer, estamos en contacto, saludos.